Y como todos los jueves, el INTA nos visita, como todas las semanas el INTA nos visita, y en este caso vamos a charlar con dos instituciones que están trabajando en forma conjunta, y con ellos vamos a charlar de varios aspectos, ¿no? Y lo bueno de todo esto es que las instituciones se integran, las instituciones trabajan en forma mancomunada, para bien de la sociedad, para bien de la comunidad, aplicando su tecnología, aplicando su manejo, aplicando sus conocimientos, para bien de la salud. Está con nosotros el médico veterinario Luis Enrades, quien es técnico profesional del INTA Guillermo Cobos de Anguil, y también el médico veterinario Roberto Vigorito, que pertenece al Ministerio de Salud del Gobierno de la Provincia de La Pampa. A los dos veterinarios, buenos días, muchas gracias por venir. Buenos días. Bueno, muchas gracias. Bueno, con Roberto Tito Vigorito nos conocemos hace años, don Tito. ¿Usted se imaginaba hace 25 años? Dígamelo. ¿Se imaginaba hace 25 años que iba a terminar entrevistado por su vecino de General Pico en la televisión en vivo? En absoluto, no, para nada. Uno de los que nos vio nacer hace 25 años. Exactamente. ¿Cómo vamos? ¿Cómo caminabas en esa época? Caminaba, y bueno, así es. Bueno, Luis, muchas gracias por venir como siempre. Bueno, decías hace unos momentos fuera de cámara, estás ahora afiancado en mi querido Anguil y en el INTA Guillermo Cobos de Anguil, ¿no? Sí, exactamente. Después de cumplir funciones durante más de 5 años en General Pico, en la agencia de extensión, me trasladaron al área de investigación, al área de salud pública veterinaria y mejoramiento animal, para trabajar en lo que fue mi formación en estos años que estuve de posgrado, que estuve en Pico, y estoy entonces cumpliendo estas nuevas funciones, trabajando específicamente en lo que tiene que ver con salud pública veterinaria y zoonosis, en casos particulares en Escherichia coli, y a su vez también colaborando con los colegas del área en el grupo de trabajo y con la mesa interinstitucional compuesta por la provincia de La Pampa, obviamente, con el Colegio de Veterinarios de La Pampa, el SENASA y obviamente nuestra institución, tratando de generar espacios, por eso agradecemos siempre el espacio que nos brindás, para poder trabajar sobre distintos temas específicamente dirigidos a la comunidad para mejorar justamente todo lo que tiene que ver con la prevención de estas enfermedades. Esta es una época donde empiezan digamos, esa tradición de todo lo que es la carneada tradicional, y es la época donde empezamos a tener problemas con enfermedades zoonóticas, ¿no? Y principalmente gente que no conoce cómo se puede contagiar y demás. Este es un momento para difundir las cosas que hay que hacer bien y las que no hay que dejar de hacer, ¿no? Sí, justamente por eso la idea es de participar en estos programas, si bien la idea es estar presente todo el año, pero justamente por el inicio de esta temporada, que es cultural y estacional, que es las carneadas, justamente la de poder difundir a la población y fundamentalmente a aquellos que son elaboradores, familiares y a su vez a los que son consumidores, de la importancia que tienen las buenas prácticas de manufactura justamente para poder prevenir estas enfermedades en caso puntual que nos va a detener hoy, que es la triquinosis. Estamos dialogando también con Roberto Tito Vigorito, él pertenece al Ministerio de Salud. Roberto, con relación a tu lugar de trabajo específicamente, ¿a qué lugar perteneces como médico veterinario? Seguramente todo lo que son aspectos zoonóticos para la prevención en la salud humana, ¿no? Yo estoy con Noelia Capes en el Departamento de Medio Ambiente y Zoonosis, de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud. Integramos también, como dijo Luis, la mesa institucional que se forma en el 2010, que fue el último caso en aquella época de triquinosis en La Pampa, donde participan SENASA, Colegio Veterinario, Ministerio de Salud, Ministerio de la Producción y Colegio Veterinario. En el 2010 se forma esta mesa porque, bueno, fue en conclusión porque sucede un caso en donde empezaron a actuar las distintas instituciones y bueno, y se resolvió de trabajar en conjunto porque era mucho más fácil ante un caso actuar todos juntos, porque si no actuaba uno por cada lado y eran siempre las mismas preguntas y se resolvió esto. Bueno, desde el 2010 ante ese caso se resuelve
aumentar la cantidad de laboratorios que realizaban el diagnóstico, que gracias a Dios llegó a 35 laboratorios de toda la provincia, porque antes el productor, el problema que se encontraba era que los laboratorios los tenía lejos, y uno quiere carnear, sacar la muestra y tener el diagnóstico enseguida. Entonces se encontraba que estaba en Santa Rosa, Pico, Hacha o 25 de Mayo, y los pueblos lejanos no tenían laboratorio. A través de esta mesa se logró habilitar 35 laboratorios desde Santa Isabel a Jacinto Arauz y desde Alvear hasta 25 de Mayo. A través de ello, bueno, no hubo más casos hasta el año pasado, que salió un caso en la localidad de General Pico, lo cual nos indica que todavía tenemos que seguir trabajando y todavía en esta enfermedad hay por hacer, y no hay que dejarse, porque es una parasitosis que vino para quedarse, porque evidentemente es muy difícil sacarla. Solamente, como vamos a explicar, es haciendo el análisis de lo que vamos a consumir, es la única manera de prevenirla, porque eliminarla va a ser casi, hoy por hoy es imposible. Con eso vamos a charlar con Luis, la prevención, ¿no? Creo que todo esto pasa por la prevención y saber que estamos trabajando con productos que pueden afectar la salud, ¿no? Luis, ¿qué es lo que debe hacer una persona, una familia que dice, mira, este fin de semana, que es largo, voy a carnear? ¿Qué es lo que debe hacer? Lo básico, digo, para empezar ya a atacar los errores que podemos cometer, ¿no? Sí, y que haga frío. Sí, que haga frío, exactamente. Fundamentalmente, tener conciencia de lo que son las buenas prácticas de manufactura, que no es ninguna ciencia, simplemente es tratar de que las superficies sean lo más limpias posibles. Habría que tratar de ir concientizando en la necesidad de no utilizar mesadas de madera. Sé que es difícil, pero hay que por lo menos comentarlo, porque habida cuenta de que las tablas, los mesones de madera son porosos, que dan grietas, tienen uniones, y eso hace que quede depositado en esos espacios materia orgánica que puede ser factible de contaminación. Y no estamos hablando solamente de la triquinosis, sino también estamos hablando de la Escherichia coli, que es una bacteria que produce en niños menores de 5 a 6 años el síndrome urémico hemolítico, de la cual nuestra provincia no está ajena. Pero hablando específicamente del triquinosis, es cuando se va a procesar el animal, el cerdo, como decía bien recién Roberto. Por suerte hay 35 laboratorios ubicados estratégicamente en distintas localidades de nuestra provincia, y es llevar muestras de músculo, fundamentalmente del diafragma, de los pilares del diafragma, en lo posible de los intercostales, o sea, el músculo, la carne que está entre las costillas, y a su vez también músculos de la lengua. Eso, una vez en el laboratorio, se hace un diagnóstico, que es el que se utiliza hoy, que es digestión enzimática, y en muy poco tiempo el diagnóstico, obviamente si es negativo, habilita esa carne para poder ser procesada y poder hacer las facturas. Luis, ¿qué cantidad de muestra hay que llevar? Digo, porque estamos hablando del diafragma, los músculos intercostales son diminutos, pero ¿qué cantidad? Porque a veces el productor dice, es poco, es mucho, ¿cuál es lo que más o menos 10 gramos por músculo, por lugar, puede ser un poco más. Eso después el colega, el profesional en el laboratorio, eso lo acondiciona y después lo procesa. No tiene que ser muy poquito, pero digamos entre 10 y 20 gramos no hay ningún problema, ya que después en el laboratorio eso va a ser debidamente procesado. Desde que se extrae el material y se llega al laboratorio, ¿cuántas horas tiene que llevar y cómo lo puede llevar el productor, no? El productor lo puede llevar en una bolsita de nylon, lo posible refrigerado con hielo, al laboratorio lo antes posible, y después ahí todo el proceso de digestión enzimática dura más o menos unas 24-48 horas para que tener el proceso y poder tener como es el diagnóstico certero. Por eso les aconsejamos siempre es estar prevenidos y hacerlo lo antes posible y con tiempo para poder procesarlo. Roberto, ustedes en lo que es política de salud a nivel provincial, seguramente las campañas de difusión, de concientización son base para que no llegue una persona a una salita de una localidad o a un
o a un hospital con problemas ya incorporados, ¿no? Sí, trabajamos más que nada en prevención, junto a lo que te decía de la mesa, tratando de dar charlas todos los años en las escuelas agrotécnicas del último año, que son los chicos que van a egresar, van a salir a trabajar en el campo, en las escuelas, a todas las rurales que se pueden ir o nos piden, vamos a insistir, porque a pesar de todo hay gente que desconoce, que todavía tiene que analizar. Me he encontrado gente que hace años que está, y a lo mejor no por falta de información, sino porque cree que como que los chanchos son de ellos, o los tiene hace años y nunca tuvo problema, no los va a tener. Y no es así. O sea, han ocurrido casos que donde nunca hubo, aparece porque simplemente con un roedor, o ha sucedido que han venido rollos de provincia de Buenos Aires donde es mucha la cantidad de triquinosis que hay, han venido lauchas o ratas muertas dentro de los rollos, y bueno, es como surge en la pampa a través de un rollo de provincia de Buenos Aires. Sí. Roberto, ¿qué afecciones tiene sobre el ser humano, no? La sintomatología, bueno, ocurre en 3 fases, porque de acuerdo a cómo va desarrollando una vez que se ingiere, antes que nada lo que pasa es que una vez que se ingirió, ya es tarde. Ya es tarde. Es muy difícil porque la primera sintomatología que ocurre es lo que decimos nosotros una gripe. Sí. Encima es en pleno invierno, o sea que lo primero que uno piensa es un estado gripal, porque es dolor de cabeza, cefalea, dolores musculares, dolores de articulaciones. Entonces lo primero uno que va a decir es tomé frío, y es en la primera fase porque es donde el parásito está entrando en sangre y empieza a elevar a la fiebre. Cuando ya el parásito se empieza a introducir en el músculo, ya el dolor muscular es muy intenso, y como la fiebre no ha bajado, como el dolor no ha bajado, recién ahí acude al centro asistencial, donde lo cual ya es tarde porque el parásito ya está entrando al músculo, y ahí directamente es muy difícil eliminarlo, y es un signo característico el ojo caído, el ojo muy rojo, pero el dolor muscular es muy intenso de acuerdo a la carga parasitaria que haya consumido, porque si el chorizo o la bondiola, lo que consumió, tenía mucho parásito y consumió mucho, la elevada cantidad de parásitos en el músculo, más dolor va a producir. Pero ya te digo, solamente si alguien sabe que consumió y toma un antiparasitario, es muy probable que ahí solamente pueda eliminar el parásito. Pero una vez que ya pasó a músculo, es imposible llegar, y va a ser una enfermedad que va a convivir de por vida con la persona. Si es una alta carga parasitaria, obviamente el dolor muscular lo va a tener de por vida. Chancho limpio no siempre es libre de triquinosis, ¿no? Sí. Luis, esta mesa provincial se reúne periódicamente, digamos, vos decías todas las patas de esa mesa, se reúne para tratar estos y otros temas. ¿Cómo es el trabajo de esa mesa? Sí, tenemos reuniones periódicas, lo cual no quita que frente a distintas situaciones o eventos las reuniones puedan ser mucho más seguidas, pero por lo general la organización es a principio de año, donde se va planificando las distintas acciones, como en este caso, como bien decía Roberto, es aprovechando la época del año para generar conciencia, y quería agregar algo también, que es no solamente para aquellos que producen los chacinados, sino también para aquellos que son consumidores. Para los consumidores, siempre y fundamentalmente saber que, porque es una cuestión cultural, no porque sea de campo es sano. Sí, exactamente. Tener en cuenta que los productos frescos, si no están bien cocidos, pueden contagiar. Por lo tanto, si vamos a consumir productos chacinados o carne de cerdo, que esté bien cocida. El problema que radica después también es con los chacinados secos. Por lo tanto, saber la procedencia de los chacinados, la procedencia de los cerdos con los cuales están haciéndose los chacinados, y fundamentalmente también es tener en cuenta aquellos que tienen cerdos, es las buenas prácticas también de manejo, la alimentación de los cerdos, no alimentar los cerdos con basura, tratar de consultar a través de la provincia, que hay distintos programas para los pequeños productores de cerdos, también junto con el INTA, con distintos programas que no solamente hacen a la organización de los productores, sino también tiene que ver con una organización sanitaria, justamente para
generar un desarrollo de la actividad porcina y que llegue después a esos productos al consumidor con la seguridad alimentaria que corresponde. Exactamente. Roberto, ¿dónde debe dirigirse aquella persona que tiene, digamos, algún problema, algunos síntomas? Centro de salud, los habituales que tiene la provincia, ¿no? Sí, sí, cualquier centro de salud, los médicos ya están obviamente, de acuerdo a la temporada, obviamente ya están atentos y se llena una ficha y obviamente esa ficha nos llega a nosotros y bueno, y en el caso de que la sintomatología siga y el caso de positivo es donde actuar. Déjame agregar algo a lo de Luis, es generar conciencia. Nosotros decimos el chancho, pero la gente ahora es muy común que esté usando puma, jabalí, sí. Entonces hay que tener conciencia que ha pasado casos que la gente caza 2 jabalí, bajó sí. un puma, mató el puma, resulta que analiza el jabalí. Los jabalíes están saliendo muy positivos, sí. O sea que antes se decía el jabalí no tiene, sí. No, el jabalí totalmente está infectado también, y el puma también, o sea que toda la carne que se va a embutir y se va a consumir en embutido fresca o que no sé, que con frío, tiene que ser analizada. Y que otra cosa es que no lo mata, el parásito no es muerto, no muere por el salado y no muere por el congelado. Claro. O sea, podemos tener un chorizo congelado meses y no va a morir. Hasta los freezer que estamos acostumbrados nosotros, 4 grados bajo cero, 5 grados bajo cero. Sí. No es porque está en el freezer, murió, solamente lo va a matar una cocción bien profunda, que no esté la carne jugosa, sino que esté bien cocida a fondo. Válidas recomendaciones de técnicos que nos visitaron aquí en nuestro programa, por supuesto, para tenerlo muy, pero muy en cuenta. Luis, por último, ¿a dónde debe dirigirse aquel productor, aquel que va a hacer una carneada y quiere más asesoramiento del INTA? Fundamentalmente, INTA en este momento no está haciendo diagnósticos en los laboratorios en Anguil. Lo que sí recomendamos a los productores es que, de acuerdo a la localidad donde se encuentre, consulte o con el municipio o con alguna delegación del gobierno de la provincia, del Ministerio de la Producción, y con su veterinario de confianza, que si bien quizás no tenga los elementos para hacer el diagnóstico, lo va a derivar cualquiera de estas 3 instituciones que comentamos, lo van a derivar seguramente hacia el laboratorio en donde se hace el análisis. Luis Rades, Roberto Vigorito, muchas gracias por estar aquí presente. Muchas gracias. Gracias a vos, José. Gracias a vos, Bueno, invitados, protagonistas aquí en De Frente al Campo.